Hola, soy Pablo Espada y quiero hablarles del COVID severo, cómo se está manejando en el mundo, cuál es la evidencia hoy, al 21 de mayo del 2020. Estos pacientes, los pacientes que sufren COVID severo, se presentan con fiebre, con tos, con fatiga, con anorexia, con mialgias y algunos hasta con manifestaciones gastrointestinales y tal vez la manifestación gastrointestinal como la diarrea sea la primera manifestación de la enfermedad. Los pacientes que presentan disnea, hay que saber que la disnea es el síntoma más común de enfermedad severa y se acompaña habitualmente con hipoxemia. El problema es que los pacientes con disnea e hipoxemia progresan mucho al distrés respiratorio. El distrés respiratorio se define como el comienzo agudo de hipoxemia con infiltrados bilaterales, una hipoxemia que es severa, medida por una relación que medimos que se llama PAFI, la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. Habitualmente estos pacientes tienen relaciones PAFI menos de 150 y un edema de pulmón que no puede explicarse por causas cardíacas o por sobrecarga de volumen. Pero además el COVID-19 en su manifestación severa lleva a falla cardíaca, falla renal, falla hepática, arritmias, rabdomiólisis, coagulopatía y shock. Por motivos epidemiológicos, el COVID severo en adultos se define como disnea con una tasa respiratoria, una frecuencia respiratoria de más de 30 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menos de 93 y una relación PAFI menos de 300, con infiltrados bilaterales que ocupan más o menos el 50% de los campos pulmonares y que aparecen a las 24 o 48 horas de la aparición de los síntomas. En este grupo de pacientes, en este grupo particular de pacientes, con todo lo que les dije, la mortalidad llega en algunos casos al 50%. O sea que la mitad de estos pacientes en salas de terapia intensiva fallecen. Una cosa que es muy distintiva de la pandemia del COVID-19 es la aparición súbita o rápida o brusca de un número importante de casos en una región geográfica en poco tiempo. Y aquí es importante la aplicación de la cuarentena, porque estos brotes bruscos en zonas geográficas, a veces delimitadas, saturan el sistema de salud, saturan los recursos técnicos, los recursos humanos, enfermería, médicos, personal auxiliar, etc. Y además el uso, por supuesto, de respiradores, de máquinas de reemplazo renal, insumos, camas de terapia intensiva, etc. Así que es muy importante controlar por regiones los brotes de coronavirus. Ahora, uno tiene algunas estrategias para prevenir el contagio, sobre todo en el nivel hospitalario. Por ejemplo, los procedimientos que más llevan al contagio en el ámbito hospitalario son la intubación endotraqueal, la extubación, las broncoscopías, la aspiración de la vía aérea, las nebulizaciones, el uso de cánulas de alto flujo, la ventilación no invasiva, la ventilación manual con dispositivos tipo máscara de ambú o bolsa de resucitación, etc. Y las guías actuales sobre el manejo y la prevención de los médicos en los hospitales nos recomiendan que hay que usar barbijo, guantes, 2 pares de guantes, máscaras N95, protección en los ojos, o sea, máscaras faciales, camisolín, sobre todo que sea repelente a los fluidos, y en lo posible, si vamos a hacer algún procedimiento donde hay mucha aerosolización, tendríamos que usar una sala o una habitación con presión negativa. Ahora, como les dije, muchos pacientes entran en la fase respiratoria, que son los pacientes que progresan a la enfermedad severa o a la enfermedad crítica, que no es exactamente lo mismo. Hay un periodo de incubación primero, donde el paciente se infecta pero no tiene síntomas y eso puede llevar 5, 6, 7 días. Después aparece un periodo que lleva también una semana, unos 7 días, donde el paciente empieza a tener fiebre, tos, fatiga, anorexia, mialgias, diarrea.
Y algunos de estos pacientes al día 7, más o menos por ahí, progresan a la enfermedad severa o a la enfermedad crítica. La disnea es el marcador, es el síntoma más importante, sí, es el síntoma más importante que tienen estos pacientes y que marca la inflexión en el pronóstico de estos pacientes. Un 5% de estos pacientes con disnea progresan a la fase crítica, felizmente no son la mayoría de los pacientes, y un 14% progresa a la fase severa. Ahora, ¿cómo se diferencia una fase crítica de una fase severa? Bueno, el paciente crítico está mucho más grave que el paciente con enfermedad severa. El paciente con enfermedad severa puede ser un paciente que está con una tasa respiratoria aumentada, que necesita oxígeno, que necesita controles, que necesita que el equipo médico y de enfermería esté cerca o de kinesiología, pero que tal vez no necesita ventilación mecánica, no necesita soporte renal, no necesita soporte inotrópico, soporte cardiovascular. Los pacientes críticos, no hay duda que tienen que estar en terapia intensiva, que tienen que estar, que muchos progresan a la ventilación mecánica y que necesitan cuidados críticos como su nombre lo indica. Con respecto a las imágenes, los pacientes desarrollan infiltrados bilaterales en vidrio esmerilado, que son más centrales. El pulmón se empieza a poner rígido y cuando el paciente empieza con disnea ya hay una gran afectación de los campos pulmonares. Muchos de estos pacientes se recuperarán felizmente, pero muchos de ellos también quedarán con una fibrosis pulmonar residual. Hay una manifestación también que es el ACV. Se ha descubierto recientemente que muchos pacientes se presentan con un ACV, porque es una enfermedad que también afecta a los endotelios, y como primera manifestación de la enfermedad crítica. Ahora bien, algunos pacientes tienen, y nosotros nos damos cuenta, que van a requerir intubación endomecánica, ventilación mecánica, son aquellos pacientes que empiezan a aumentar la tasa respiratoria. Cuando ya la frecuencia respiratoria está arriba de 30, la hipoxemia se hace refractaria a la suplementación de oxígeno y los pacientes empiezan con trastornos del sensorio, es el momento de intubarlos rápido y conectarlos al respirador. El uso de ventilación no invasiva no aplicaría en estos pacientes con deterioro del sensorio. El uso de ventilación no invasiva está muy discutido en pacientes con COVID, no solo por el riesgo de la aerosolización, sino también por el riesgo que tienen estos pacientes de progresar rápidamente al paro respiratorio. Entonces, la tendencia actual es, cuando el paciente empieza a deteriorar el estatus respiratorio, iniciar la ventilación mecánica. La ventilación no invasiva es muy útil en pacientes con EPOC, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el shock cardiogénico y en pacientes con apnea obstructiva del sueño. Pero en estos casos con COVID no es lo más recomendado. La intubación orotraqueal, cuando se realiza, tiene que ser de rápida secuencia, usando sedación y bloqueo neuromuscular rápido. Tiene que ser la persona más experimentada del equipo, con todos los elementos de protección personal. Por supuesto, al paciente hay que preoxigenarlo antes, y en el circuito que van a usar en la conexión al respirador tiene que haber un filtro antiviral. La capnografía sería muy útil, con las ondas de capnografía continua, el capnógrafo sería muy útil para documentar que el paciente está adecuadamente intubado. Hay que tener en cuenta que una vez que un paciente se conecta a un respirador, la presión positiva y la vasodilatación, la presión positiva que induce el respirador en el circuito pulmonar y la vasodilatación sistémica de los sedantes, por ejemplo, pueden llevar a que el paciente se hipotense. En este caso hay que estar atento porque tal vez el paciente necesite recuperar volumen y haya que expandirlo. De manera que el monitoreo hemodinámico es esencial en estos pacientes. Cuando ventilamos un paciente, nuestra estrategia debe ser la de prevenir la injuria inducida por el respirador. La injuria inducida por el respirador está dada porque la presión positiva distiende mucho los alvéolos y eso produce un daño alveolar, consumo de surfactante, etc. y lleva a las atelectasias, a la fibrosis pulmonar, al mayor daño y al mayor desarrollo de
de edema pulmonar, etc. Entonces lo que nosotros queremos evitar es justamente la sobredistensión alveolar. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, limitando el volumen que le entregamos al paciente, eh, el volumen corriente, y tratando de que la presión en la vía aérea no sea muy alta. Entonces lo que uno usa de rutina son 6 mililitros kilo de volumen corriente, calculados sobre el peso ideal del paciente. Esta estrategia se llama ventilación protectora pulmonar o ventilación protectiva. Y para prevenir también la sobredistensión alveolar, tratamos de que la presión plató, que es la presión de la vía aérea, no exceda los 30 centímetros de agua. También usamos la PIP, que es la presión positiva al final de la expiración. ¿Cuál es el fundamento del uso de PIP? Bueno, es reclutar alvéolos, mantener la oxigenación, evitar el colapso alveolar, evitar la sobredistensión también inducida por la ventilación mecánica. Pero hay que tener cuidado con el uso de la PIP porque un exceso de PIP puede llevar a un deterioro hemodinámico, la inestabilidad hemodinámica, y tal vez estos pacientes, cuando le vamos subiendo los valores de PIP con la idea de mejorar la oxigenación, disminuir la fracción inspirada de oxígeno y optimizar el intercambio gaseoso, a veces los pacientes se hipotensan, entonces necesitan más aporte de líquido. A veces la hipotensión inducida por la PIP es un parámetro que a nosotros nos hace pensar que el paciente está depresionado de volumen. Por otro lado, la sobredistensión alveolar por la PIP y la disminución de la precarga derecha por el aumento de la presión intrapulmonar hace que nosotros tengamos que reducir el valor de PIP, a veces a expensas de un leve deterioro de la oxigenación. Es muy importante el uso de sedantes y analgésicos con el objetivo de prevenir el dolor, el distrés, la disnea, y además en estos pacientes que tienen mucho trabajo respiratorio, al inhibir el drive central o el impulso respiratorio central con sedantes y con relajantes musculares, hacemos que el paciente tenga una mejor relación con el respirador, con una mejor sincronía con el respirador. Los casos de hipoxemia refractaria, ya dijimos, cuando estamos hablando de una PAFI menor de 150 y los pacientes tienen una FIO2 mayor de 6 o de 60%, estos pacientes son los pacientes que son considerados más críticos por el deterioro respiratorio que tienen, y en estos casos, en estos pacientes, tenemos algunas maniobras para mejorar la oxigenación o mejorar el intercambio gaseoso. En estos casos, pacientes con FIO2 arriba de 60, PAFI menor de 150 y altos niveles de PIP, podemos usar el decúbito prono. El decúbito prono es poner el paciente boca abajo. Por supuesto no es una maniobra fácil, hay que tener mucho cuidado porque cuando uno pone el paciente boca abajo, el paciente puede tener algún deterioro hemodinámico, se puede alterar la precarga, se puede hipotensar, puede generar arritmias. Hay que tener mucho cuidado que no se salga una vía arterial, una vía venosa. Hay que tener mucho cuidado que el paciente no se extube. Cuidado con los ojos, cuidado con las escaras. Tiene que ser personal entrenado, no menos de 3 personas que sepan dar vuelta al paciente. Y además las personas que movilizan al paciente y que lo decubitan en la posición prono tienen que usar todos los elementos de protección personal. Cuando los pacientes no mejoran con el decúbito prono, hay mucha evidencia con el decúbito prono, se usa hace más de 30 años en las unidades de terapia intensiva del mundo, y el decúbito prono, el mejor trabajo, el que mostró reducir la mortalidad, fue el PROSEBA, que se publicó en el 2013 en la revista New England Journal of Medicine, que disminuyó a los 28 días la mortalidad a la mitad. Eran pacientes que ni bien entraban a terapia intensiva, en las primeras horas se los decubitaba, y por 16 horas o más por día. Pero cuando el decúbito prono no alcanza a mejorar la oxigenación, bueno, podemos apelar a otros recursos, como es la inhalación de algunos vasodilatadores como el óxido nítrico, que si bien mejora transitoriamente la oxigenación, no ha demostrado disminuir la mortalidad, por lo menos en pacientes con síndrome de distrés respiratorio no asociado al COVID. Y la otra es el ECMO, que es la oxigenación extracorpórea transmembrana,
que también es una terapia de rescate para mejorar la respiración y la oxigenación sobre todo. Hay que tener en cuenta que en estos pacientes críticos el soporte hemodinámico es muy importante. Ya hablamos de la represión de volumen, y hay que reponerles el volumen porque estos sufren de presión de volumen. Ya les dije, cuando un paciente se conecta a ventilación mecánica, baja la precarga, hay menos aporte de líquido al corazón derecho y los pacientes muchas veces sufren hipotensión. A veces esta hipotensión viene acompañada de arritmias y de otros efectos. Entonces es muy importante el manejo de la volemia. En algunos casos, cuando el manejo de la volemia no es suficiente o no nos animamos a pasar más volumen, tendríamos que usar algún vasopresor. El vasopresor de elección es la norepinefrina, con el objeto de mantener una presión arterial media entre 60 y 65 milímetros de mercurio. Pero además algunos pacientes tienen inestabilidad hemodinámica y no tiene que ver con los volúmenes que nosotros manejamos, y esto es porque el COVID a veces produce isquemia miocárdica, miocarditis o embolia de pulmón. También hay anormalidades de la cascada de la coagulación, trombocitopenia, elevación del dímero D, y todos estos son marcadores junto a la procalcitonina, a la ferritina y otros marcadores como el lactato, por ejemplo, son todos marcadores de aumento de la mortalidad. Todo paciente crítico con COVID tiene que recibir heparina, es muy importante, y se plantea en muchos lugares del mundo que estos pacientes críticos no solo se les da heparina como prevención de la trombosis venosa profunda, sino que se les da en dosis anticoagulantes, porque se ha demostrado que hay una alta incidencia de embolia de pulmón en estos pacientes, y además se ha visto en muchas autopsias que hay daño endotelial difuso y microtrombos. Con respecto al tratamiento específico, antiviral, inmunomodulador, etc., no hay ninguna droga aprobada por la FDA para estos pacientes. Ninguna. Todo lo que se ha ensayado ha mejorado parcialmente. En algunos casos, algunos pacientes han disminuido su estadía han disminuido su estadía en las terapias intensivas, su internación, pero ninguno ninguno de estos agentes ha logrado disminuir la mortalidad. Uno tiene agentes antivirales, agentes antiinflamatorios, inmunomoduladores, etc. Podemos repasar, por ejemplo, el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que muchos pacientes se da y se ha usado en el mundo y se sigue usando como protocolo habitual, pero no está recomendado por la FDA. Si bien la cloroquina y la hidroxicloroquina se usan, por ejemplo, en la malaria, en la artritis reumatoidea, en el lupus, etc., y se sabe que tiene actividad in vitro contra el SARS-CoV-2, la información disponible es muy limitada y no ha demostrado disminuir la mortalidad. Lo mismo pasa con algunos antivirales, como el lopinavir, ritonavir, que también son aprobados por la FDA para el uso de pacientes con HIV, pero los pequeños trabajos que se usaron en pacientes en terapia intensiva con COVID no han logrado disminuir la mortalidad. Lo que está claro es que en la primera semana de la enfermedad hay una gran replicación viral y tal vez ahí todos ponen el foco en que hay que usar antivirales en esa primera semana, y en la segunda semana acaece lo que se llama la tormenta citoquínica, un gran proceso inflamatorio. Entonces en la segunda semana el mundo se ha abocado al tratamiento inmunomodulador o antiinflamatorio. Entonces en la primera semana antivirales, en la segunda semana antiinflamatorios. El remdesivir tal vez es el antiviral que mejor efecto ha tenido, porque ha demostrado por lo menos disminuir el tiempo de internación. Hay muchos ensayos con remdesivir en este momento, ha demostrado actividad in vitro contra el SARS-CoV-2, muchos trabajos en el mundo, se da en forma endovenosa, y hay una cosa que es el uso compasivo del remdesivir, que no está aprobado, pero en algunas situaciones de emergencia se ha utilizado. Por ejemplo, se ha usado en chicos, se ha usado en mujeres embarazadas, etc., y en pacientes que tenían mala evolución. Después tenemos todos los agentes inmunomoduladores, inhibidores de todo tipo, anticuerpos monoclonales, que el objetivo es modular la agresividad de las citoquinas.
Está el suero convaleciente o el plasma convaleciente de pacientes que se han recuperado. Distintos trabajos han demostrado que estos pacientes tienen muy buena evolución cuando se aplica a tiempo, sobre todo los trabajos hechos en Nueva York, donde sabemos que las tasas de mortalidad de pacientes críticos fueron muy altas. Los glucocorticoides también se usan como inmunomoduladores. No está bien claro si el uso es beneficioso o no. En algunos pacientes con distrés severo, con hipoxemias refractarias, se ha utilizado con resultados bastante disímiles. Tenemos los inhibidores de la interleuquina 1, inhibidores de la interleuquina 6 y algunos inhibidores de algunas proteínas, de algunas tirosinas, quinasas que están en desarrollo. Así que en definitiva, el tratamiento del COVID hoy por hoy está direccionado hacia el paciente con dificultad respiratoria, tener muy en cuenta que estos pacientes es probable que necesiten un respirador, que hay que ventilarlos con una modalidad protectora del pulmón, esto es con volúmenes corrientes bajos, relación IE inverso en alta frecuencia respiratoria para reclutar alvéolos, con valores de PIB que no deterioren hemodinámicamente, que traten de mejorar la oxigenación y optimizar el intercambio gaseoso, que todo el equipo tiene que usar toda la máxima protección posible, que es lo que recomiendan las guías y todas las sociedades científicas, que estos pacientes tienen deterioro de otros órganos, hemodinámico, hepático, renal, disfunción neurológica, y que es muy importante el tratamiento antiviral, si bien no está demostrado, pero todas las líneas de investigación van hacia eso en la primera parte, en la primera etapa o fase de la enfermedad, y que el tratamiento inmunomodulador o antiinflamatorio en la segunda mitad de la enfermedad. Experiencias de Wuhan nos dicen que después de los 30 días, los pacientes que se recuperan después de los 30 días de terapia intensiva, que es más o menos el tiempo, entre 15 y 30 días están en la terapia intensiva, muchos de ellos pueden tomar su vida normal, no se sabe si la inmunidad a largo plazo es efectiva, si pueden volver a infectarse o no, y algunos quedan con defectos residuales respiratorios. Bueno, espero que todo este resumen haya servido, que es toda la evidencia que tenemos hasta el día de hoy de COVID en el paciente crítico. Muchas gracias.